Dios los bendiga, hermanos y amigos, muy buenas tardes. El Señor los continúe bendiciendo grande y abundantemente en este día. Démosle gloria a Dios por su misericordia que son nuevas cada mañana. Porque cada vez que nosotros podemos respirar, cada vez que el oxígeno llega a nuestro cerebro, cada vez que nosotros podemos abrir los ojos, es porque la misericordia de Dios se ha extendido un día más para cada uno de nosotros. Y por eso podemos andar, movernos, respirar, hablar, amar y compartir con nuestro ser querido. Dios los bendiga a todos, le damos muchas gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, porque en Él somos salvos, porque en Él somos justos y porque en Él ya no hay condenación. Como dice la palabra, ya no hay condenación para aquellos que andan según el Espíritu y no según la carne, según el Espíritu de quién, de Cristo. Gloria a Dios. Perdón por haber derramado, por haber colocado, por habernos dado el Espíritu Santo de su Hijo amado para que esté con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por todo, en Yeshua Mashiach o en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, el día de hoy vamos a continuar como progresivamente estamos haciendo con el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a estar en Juan 30, Juan 5, ¿verdad? Seguimos con los hechos o los acontecimientos que sucedieron, ¿verdad? O que le siguieron al milagro a la salida del paralítico, ¿verdad? Recordemos que en el video pasado, lo pueden ver por este canal también, el Rincón de Dios, vimos la autoridad que tiene Jesús y vimos cómo Jesús imita por completo al Padre. Es el único ser, la única persona, el único individuo que puede imitar completamente a nuestro Dios y Padre, que porta su misma deidad y que es exactamente igual al Padre que no podemos ver, porque como está escrito, Él es la parte visible del Dios invisible. Entonces, todo lo que no podemos ver de Dios, lo podemos contemplar a través del Hijo, a través de Cristo Jesús. Y también todo lo que podemos ver de Dios, su misericordia, su amor, su gracia, su poder, también lo podemos contemplar a través del Hijo. Entonces vimos en el video pasado básicamente que el Hijo puede hacer todas las cosas que hace el Padre, ¿ok? Puede revivir muertos, tanto muertos espirituales, trayéndolos a la vida, resplandeciendo en su corazón, ¿verdad? Para que este muerto espiritual resucite por medio de la palabra de su poder. Y también en el día posterior, en el último tiempo, ¿verdad? El Padre le va a dar autoridad al Hijo para juzgar a todas las naciones. Y por eso a mi Señor Jesús se le atribuye el título del Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre lo podemos encontrar también en Daniel 7, cuando Daniel tiene esa visión donde el anciano de día está en su trono, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Perdón, le da la autoridad al Hijo del Hombre. Dice la palabra que al anciano de día se acerca uno como Hijo de Hombre y Él le da la autoridad de juzgar, ¿ok? Y de decir la autoridad sobre todas las cosas y de hacer juicio. Entonces, por eso mi Señor Jesús se refiere a Él como el Hijo del Hombre, ¿ok?
básicamente eso es lo que vimos en el video pasado. Si quieren ver, pueden verlo por este canal, perdón. Y ahora vamos a entrar en esta sección del versículo 30 al 39. Básicamente, recordemos que los fariseos le decían a Cristo que su testimonio no era válido porque él estaba dando, porque él, ¿verdad?, daba testimonio de sí mismo. Eso era lo que ellos le decían. Pero recordemos que mi Señor Jesús conoce bien la ley. Y la ley dice que para que un testimonio sea válido, por así decirlo, tiene que haber 2 testigos. Y él le dice que si él da testimonio de sí mismo, su testimonio es válido porque él sabe de dónde viene y para dónde va, porque él sabe que procede del Padre, y en el Padre no hay mentira ni engaño. Pero él no solamente da testimonio de sí mismo, sino que el Padre que lo envió también da testimonio. Entonces, para que estemos un poco en el contexto. Entonces, mi Señor Jesús, en estos versículos, Él va a decir quién son los que dan testimonio de Él, respondiendo así las acusaciones de los fariseos, que eran acusaciones completamente erradas, porque mi Señor Jesús sí tiene quien dé testimonio de Él. ¿Ok? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, la Biblia lo titula Testigo de Cristo. ¿Ok? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros que quisiste regocijarlo por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios por eso. Hasta ahí el texto que vamos a estar escudriñando hoy. Lo primero que mi Señor Jesús dice en el versículo 30, ¿verdad?, es: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ok. Recordemos, hermanos, que mi Señor Jesús, como Él les dijo en el video pasado, yo mencioné esto. Él le dice a ellos que ellos juzgan, a los fariseos: ustedes juzgan según la carne, yo nada juzgo. Y si juzgo, dice la palabra más, y si juzgo, yo a nadie juzgo. Y si juzgo, mi juicio es justo, porque yo juzgo conforme al que me envió. Porque
mi Señor Jesús juzga según el Padre le ha dado lugar, y el Padre es juez justo, por lo tanto, todo juicio que omite el Hijo está avalado, confirmado, respaldado por el Padre. Ni en el Padre ni en el Hijo hay injusticia. Entonces, por eso mi Señor Jesús confía en que su juicio es justo. Porque Él no vino a jugar al mundo, Él lo dice, sino yo no he venido a jugar al mundo, sino a condenar al mundo, Dios no envió a su Hijo, dice la palabra, a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo a través de Él. Dios no envió a su unigénito Hijo, a condenar al mundo, ni a juzgarlo, ¿ok? Ya el mundo estaba bajo condenación y bajo juicio. Dios envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Entonces, Él no vino por primera vez, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, o Yeshua, como le dicen los judíos, no vino por primera vez en papel de juez, sino de Salvador, de Redentor. Entonces dice, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, yo sé que mi juicio es justo, porque yo no juzgo según la carne como ustedes hacen, las personas, los hombres generales carnales como nosotros, ¿verdad? Que tenemos esta carne aún pecaminosa. A veces nos equivocamos en hacer juicio, en prejuzgar. A veces juzgamos un libro por su portada, y a veces, y casi siempre, caemos en mal juicio, ¿verdad? Pero a Cristo no le pasa esto, porque Cristo juzga según el Padre le ha dado a juzgar. Fíjense bien, dice, vamos a buscar ese pasaje. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Vamos a ver, dice, bueno, en el video pasado yo lo comenté, y es por eso, hermano, es porque Cristo juzga según lo que el Padre le da. Y como el Padre es justo, en Él no hay mentira ni engaño, Él es Dios de equidad, ¿verdad? De justicia. Obviamente, Cristo está confiado, está seguro de lo que el Padre le da a juzgar. El juicio que el Padre le da para que el Hijo lo establezca, lo ejecute, por así llamarlo, por así decirlo. El Hijo está completamente seguro de que es así. Dice, no puedo hacer nada yo por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, la del Padre. Y dice mi Señor Jesús que su juicio es justo porque Él no busca hacer su voluntad. O sea, el juicio que mi Señor Jesús emite, digámoslo, contra los fariseos, de hipócritas, de sepulcro blanqueado por dentro, pero de sepulcro blanqueado por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos, ¿verdad? Ese tipo de juicio es el que el Padre le ha dado a hacer. Él simplemente, mi Señor Jesús, es el vocero de Dios, es el que está, mi Señor Jesús Dios está jugando a su pueblo por medio de mi Señor Jesús. Recuerden que dice la palabra que el Padre le ha dado autoridad al Hijo para juzgar. Entonces, esto es lo que está haciendo mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no busca hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Entonces, por eso es que mi Señor Jesús, todo lo que hace, y todo lo que dice, y todo lo que Él obra en su ministerio, es justo, es verdadero,
y proviene del Padre, porque no busca hacer su voluntad, Él no busca omitir su propio juicio. Es más, Él no vino para eso, como ya dijimos, sino para salvar al mundo. Que precisamente la voluntad de Dios dice, yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postero. La voluntad del Padre que lo envió es salvar a su pueblo de sus pecados, es rescatar lo que se había perdido. Entonces todo el juicio que Jesús omite aquí en la tierra, todo el juicio que Él le hizo, por ejemplo, a los fariseos, era justo porque venía emitido del Padre. Era justo porque tenía como objetivo, como finalidad, como centralidad, hacer la voluntad del Padre. Que se cumpliera la voluntad del Padre aquí en la tierra como se cumple allá en el cielo. Entonces, por eso mi Señor Jesús dice que no juzga. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Oye, ¿de quién oye? Del Padre. Según el Padre le da al Hijo, el Hijo juzga. Y el Hijo juzga todas las cosas con veracidad, todas las cosas con justicia, porque Él quiere, Él anhela, Él desea, desde el fondo de su corazón, ¿verdad?, hacer la voluntad del Padre que lo envió. Eso es lo que prima, ¿verdad?, lo que mueve, ese es el, digamos, el motor y el combustible de mi Señor Jesucristo. Hacer la voluntad del Padre que lo envió. Dice la palabra a los apóstoles en el pasaje de la Samaritana, le dice, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió y acabar la obra que Él me dio a hacer. Entonces, ese era el motor de todo lo que hacía mi Señor Jesús. Y cuando Él omitía un juicio, Él no lo hacía por sí mismo, porque no buscaba hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Entonces, cuando Él omitía un juicio, era porque Él había escuchado al Padre, porque sabía cuál era la voluntad del Padre, y Él simplemente la ejecutaba, Él simplemente la llevaba a cabo, Él simplemente obedecía al Padre, ¿ok? Muy importante esto. Dice el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si mi Señor Jesús sabía que si Él daba testimonio de Él mismo, o sea que si solamente Él decía estas cosas de sí mismo, el testimonio de Él no era verdadero. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos, y este es el problema de muchos falsos profetas de hoy en día, y muchos mal llamados apóstoles también, que cuando van a hablar, ¿verdad?, ellos te leen 2 versículos de la palabra y después se olvidan de la palabra y comienzan a hablar de ello. Comienzan y pasan los minutos que le queda a la prédica, los pasan hablando de ello. Y eso es lo que está mal. Un siervo de Dios, así como Cristo es siervo de Dios, como Cristo según la carne es un siervo de Dios, ¿verdad? Como mi Señor Jesús fue un siervo del Padre. Él venía hablando testimonio del Padre, Él venía hablando testimonio del que lo envió. Cuando un predicador se para en un púlpito, tiene que olvidarse de sí mismo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que menguar Él para que Cristo crezca. Tenemos que... Nuestro objetivo como siervo e hijo de Dios es predicar a Cristo y este crucificado. Es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla
a su luz admirable. No es pararnos en el púlpito a hablar de nosotros mismos, que nosotros hacemos esto, que nosotros hacemos aquello, que nosotros podemos hacer esto, que nosotros podemos hacer aquello. No, es hablar de lo que Cristo ha hecho, es hablar de lo que Cristo hará, es hablar de las glorias que vendrán por el sacrificio de Cristo, es hablar de lo que Cristo está haciendo, es exponer el Evangelio, es exponer todo el Evangelio, hermano. Ese es nuestro trabajo como hijo de Dios. No hablar en un púlpito, agarrar la hora de un púlpito para hablar del hombre. No. Yo no voy a la iglesia para escuchar testimonio de hombre. Yo voy a la iglesia para escuchar testimonio de Cristo, para escuchar palabra de Cristo, para escuchar doctrina de Dios, no doctrina de hombre. Entonces, eso es lo que pasa con los falsos profetas de hoy en día. Muchos hablan más de sí mismos en el púlpito que de Cristo, que según ellos los envió, pero bueno, estaría por verse. Entonces, ese es el problema con los llamados profetas y apóstoles del día de hoy. Y mi Señor Jesús estaba claro, él decía, si yo doy testimonio de mí mismo, no, mi testimonio no es verdadero. Claro, porque él como yo le digo, esa es una característica, ¿verdad?, que podemos apreciar en los falsos profetas. Los falsos profetas vienen hablando de sí mismos, de lo que ellos pueden hacer, pero no hablan de Cristo, no hablan de Dios, no hablan de las Escrituras, ¿me entiendes? Entonces, todo se centra en el hombre. Toda predicación de un falso profeta, de un falso maestro, es centrada en el hombre y no es centrada en el Hijo del Hombre, que en Él, en mi Señor Jesucristo, es que tenemos que centrar nuestra predicación, nuestra evangelización, para que la palabra de Dios impacte con poder los corazones. No es lo que Dios ha hecho conmigo o sea, no en el hombre, no es saltar la figura del hombre, sino más bien humillar al hombre para que Dios sea exaltado. Entonces, este es el punto. Por eso que mi Señor Jesús dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es veraz. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Fíjense bien, él dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. ¿Y quién es ese otro que da testimonio de Cristo? El Padre da testimonio del Hijo. Cuando, por ejemplo, Juan el Bautista bautizó a mi Señor Jesús, se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Cuando mi Señor Jesús subió al monte de la transfiguración y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo, a Él oí. El Padre da testimonio del Hijo y el Hijo está seguro que dando el testimonio que el Padre es verdadero, como el juicio que el Padre le da a hacer al Hijo es verdadero. Entonces, el primer testigo que encontramos de nuestro Señor Jesús es el Padre. Eso lo podemos ver también en los versículos anteriores, ¿ok? El primer testigo que se encuentra en este pasaje de Cristo es el mismo Padre, y es el testigo más importante de todos, porque con el testimonio del Padre, bueno, ya el testimonio de cualquier hombre pasa a ser vano, pasa a ser sin fuerza. Con solamente Dios dé testimonio de un hombre, podemos estar seguros
de que ese hombre es lo que Dios dice que ese hombre es. Por ejemplo, el testimonio que Dios dio acerca de Job, que no había hombre en toda la tierra tan justo como Job. Y vemos que ese testimonio que Dios dio de Job fue verdadero, porque él no pecó contra Dios después de todo el mal que le vino. Entonces vemos que cuando Dios testifica de una persona algo, ese algo es verdad. Así de sencillo. Por ejemplo, Dios testificó que Abraham había sido un hombre justo por la fe. Bueno, nadie le puede quitar, por así decirlo, la justicia que Dios le dio a Abraham por medio de la fe. Ya Dios justificó a Abraham, y Abraham va a seguir siendo justo por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, es porque la palabra de Dios, porque Dios es justo y verdadero, porque Dios es todopoderoso, porque Dios lo sabe todo, tiene un peso, un valor incalculable, hermano. Con que Dios te respalde o te justifique o diga cualquier cosa de ti, ya tú sabes que ese testimonio que Dios te da es verdad. O sea que no hay para qué mirar para los lados, como decimos aquí. Porque ya con el testimonio de Dios ya es más que suficiente, ¿ok? Vosotros enviaste mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, está hablando de los fariseos, los judíos enviaron a unos sacerdotes para pedirle a Juan que diera testimonio de sí mismo, y le preguntaron que si era el Mesías, y él dijo que no. Le preguntaron que si era el profeta, que decía Moisés, y dijo que no. Y él dio testimonio de la verdad. ¿Y qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo. Juan negó y no afirmó, sino que negó que él no era el Cristo. Y él venía predicando sobre el Cristo. Él venía predicando sobre la verdad. Él venía predicando sobre aquel que había de venir. Él dijo que él era el mensajero que había sido enviado delante de mi Señor para prepararle el camino. Eso es lo que Juan predicaba, ¿verdad? Y así Juan, y mejor dicho, ese fue el testimonio que Juan dio de sí mismo, que él era el mensajero que iba delante de mi Señor para preparar su camino, como dice el profeta Isaías. Y ese testimonio era verdad. Juan no era el Mesías, Juan no era el profeta mencionado por Moisés, ¿verdad? Juan era el mensajero enviado delante de mi Señor para preparar su camino. Esa era toda la verdad. ¿Ok? Pero mi Señor Jesús dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, a mi Señor Jesús, lo que Juan hacía, lo hacía de parte de Dios, y eso era obra de Dios lo que él hacía. Pero mi Señor Jesús no necesita ser respaldado por Juan el Bautista, y no necesita ser respaldado por ningún hombre, porque como les digo, a él lo respalda el Padre que lo envió, y con eso es suficiente. Pero él le está diciendo eso a los judíos para que ellos sean salvos, para que los que creen en Juan, o los que creyeron en Juan mientras vivía, tengan la certeza de que Juan fue un profeta de Dios. O sea, él está diciendo eso de Juan para que ellos conozcan que Juan era un enviado por Dios, y para que ellos sean salvos, para que ellos crean en Juan, para que ellos crean que Dios envió a Juan
Para eso Él lo estaba diciendo, para que ellos fueran salvos. No porque Él necesitara el testimonio de Juan. Juan fue enviado para dar testimonio de Él. Pero aquí mismo mi Señor lo está diciendo. Yo no recibo testimonio de hombre. ¿Me entiendes? Juan vino por Dios, fue enviado por Dios a dar testimonio de Cristo, porque así estaba escrito, así tenía que ser, para que se cumpliera toda la voluntad de Dios. Pero mi Señor Jesús no necesitaba del testimonio de Juan. Ellos, los fariseos, los judíos en general, necesitaban la verdad de Juan, necesitaba que Juan los preparara cuando llegara el Mesías. Ellos necesitaban creer el testimonio de Juan para que ellos fueran salvos. Y por eso Jesús les está diciendo, yo les digo esto para que ustedes sean salvos. Porque si creyeron en Juan el Bautista, van a creer en mí y van a ser salvos. Entonces, esa es la cuestión. El segundo testigo que vemos aquí es Juan el Bautista, que fue enviado por Dios a dar testimonio de mi Señor Jesús, para que el pueblo de Israel fuera salvo. Para eso vino Juan, para preparar al pueblo, para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, para asentar las fases del arrepentimiento, para que mi Señor Jesús encontrara un pueblo dispuesto a arrepentirse y a volverse a Él. Para eso vino Juan. Y mi Señor Jesús le está diciendo, yo les digo esto para que ustedes sean salvos. Fíjense bien. Yo no recibo testimonio, fíjense bien, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Qué es lo que dice? Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarlo por un tiempo. Y vosotros quisiste regocijarlo por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese la misma obra que yo hago, dan testimonio que el Padre me ha enviado. ¿Ok? Mi Señor Jesús dice, Juan era una antorcha que ardía. Sí, Juan era una antorcha que ardía. Y ustedes quisieron regocijarse en su luz por un tiempo. Muchos sí recibieron el testimonio de Juan. Y parece mentira, porque los que más lo recibieron eran los que más alejados estaban de Dios, las prostitutas, los recaudadores de impuestos. Ellos fueron los que más aceptaron el ministerio de Juan, los que creían que Juan verdaderamente era un profeta y enviado por Dios. Ellos, los rechazados del pueblo de Israel, esos mismos eran los que creyeron más en Juan. A los otros, a los fariseos y a los religiosos, Juan los llamó raza de víboras. Entonces, mi Señor Jesús está diciendo, Juan era una antorcha que ardía, y muchos se regocijaron en su luz por un tiempo, ¿verdad? Pero luego dicen, mi testimonio es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio a que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio que el Padre me ha enviado. Claro. ¿Por qué las obras dan testimonio de que el Padre le ha enviado? Por ejemplo, el profeta Isaías dice, hablando del Mesías, del que había de venir, dice, mi espíritu está sobre ti, porque me has ungido para libertar al cautivo, para liberar al oprimido, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Eso lo dice el profeta Isaías de mi Señor Jesús. Entonces, las obras que Él hace hablan por sí mismas. El otro
testigo que encontramos aquí son las obras que mi Señor Jesús hacía para que Dios fuera glorificado. Cuando Lázaro muere, él le dice a la hermana a María, le dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Ok? Entonces, las obras que él hacía, las obras que él llevaba a cabo, daban testimonio de quién era él, de la deidad de Cristo, de dónde procedía él. Por ejemplo, cuando los demonios venían a mi Señor, ¿verdad? Los demonios de una vez se alborotaban, empezaban a dar gritos y decía: ¿qué quieren con nosotros, santo de Dios? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Esas obras daban testimonio de que Cristo venía de Dios, de que Cristo procedía del Señor. Las obras mismas daban testimonio de Él. Él decía, cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y le dice: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre. No sabes que el Padre mora en mí y yo moro en Él. Y si no me creéis, creéis por las obras que yo hago, porque las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace sus propias obras. Entonces, las obras daban testimonio de la deidad de mi Señor Jesucristo. Porque ¿quién sino Dios puede perdonar los pecados? Porque ¿quién sino Dios puede reprender con una sola orden al demonio? Porque ¿quién sino Dios puede levantar a un muerto de la tumba? Las señales que Cristo daban testimonio de que lo que Él decía hacer era lo que era. Esa era la verdad. Esas obras daban testimonio que todo lo que decía mi Señor Jesús de sí mismo y todo lo que el Padre y Juan el Bautista habían dicho de mi Señor Jesús era toda la verdad, porque nadie hubiera podido hacer ni siquiera un poco de lo que hizo mi Señor Jesús si mi Señor Jesús no fuera el que decía ser. Si mi Señor Jesús no hubiera sido el Mesías, el Hijo de Dios viviente, no hubiera podido hacer nada de lo que hizo. Entonces, él dice, bueno, él dice, Juan era la antorcha que ardía y vosotros quisiste reconciliarlo por un tiempo de su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me envió, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas que yo hago, dan testimonio de que mi Padre me ha enviado. Claro, es en parte como lo dice Nicodemo. Sabemos que viene de Dios porque nadie que no esté respaldado por Dios, para hacerse un poco, puede hacer las cosas que tú haces. Pero Nicodemo en ese momento dijo como maestro. ¿Okay? Entonces estaba un poco, le faltaba más fe a Nicodemo para ver a mi Señor Jesús como él realmente era, pero no estaba de todo lado. Mi Señor Jesús venía de Dios y eso se demostraba por lo que él decía, pero también por la obra que él hacía, ¿ok? Entonces las obras dan testimonio de que mi Señor Jesús es quien dice ser, procede de Dios, es el Hijo de Dios viviente, es el Mesías que debe venir, es el profeta anunciado por Moisés y es el Salvador del mundo entero, como lo dicen los samaritanos, ¿ok? Entonces, muy importante saber que las obras mismas que mi Señor Jesús hizo dan testimonio de que Él
es el Cristo. El Padre que lo envió da testimonio que Él es Cristo. Y Juan el Bautista también da testimonio que mi Señor Jesús es el Cristo. Aunque mi Señor Jesús lo deja bien claro, Él no recibe testimonio de hombre, pero Él lo dice para que ellos sean salvos. ¿Por qué? Porque si ellos creían, ¿verdad? Si ellos creían en Juan el Bautista, iban a creer en Él, porque Juan el Bautista habló de Él. Es como el que cree en Moisés, ¿verdad? El que cree en Moisés, por ejemplo, Él se lo dice a los fariseos: si vosotros fueran seguidores de Moisés, me querían porque Moisés habló de mí, ¿cierto? Si ahí habían seguidores de Juan el Bautista, o muchos creían en Juan el Bautista, por consiguiente iban a creer en Cristo, porque Juan el Bautista dio testimonio de la verdad, dio testimonio de Cristo. Entonces, eso lo dice Él para que ellos sean salvos, ¿ok? Vamos a ver qué sigue diciendo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien envió vosotros no queréis. Y fíjense bien, Él lo vuelve a recalcar. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis escuchado su voz, ni habéis visto su rostro. Mi Señor Jesús, ¿verdad? Como ha escuchado la voz de Dios. Cuando Juan el Bautista, volviendo al pasaje del bautismo, Él escuchó la voz que decía: este es mi hijo amado, el que tengo toda mi complacencia. ¿Okay? Y mi Señor Jesús ha visto a Dios, Él mismo lo dice: nadie ha visto a Dios, solamente yo, el Hijo que estaba en el seno del Padre. Así que el Padre le da testimonio del Hijo, porque el Hijo ha visto al Padre y lo ha oído, cosa que ningún otro hombre ha tenido el privilegio. Ningún otro hombre ha tenido ese privilegio de ver y escuchar al Padre que lo envió. Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero Dios nunca le permitió ver su rostro. Hubieron hombres que hablaron con Dios, habrán muchos hombres que escucharon la voz de Dios, pero nunca le vieron. Y mi Señor Jesús dice que Él lo ha oído y lo ha visto. Entonces fíjense bien, vamos a ver que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió no creéis. ¿Okay? Ellos no han visto a Dios, no lo han escuchado, y de paso mi Señor Jesús lo completa cuando le dice que no tiene su palabra morando en ellos. Porque si así fuera, y Él dice: porque no habéis recibido a que le enviaron. Claro, porque si ellos conocieran las Escrituras, si ellos hubieran creído verdaderamente en Moisés, o en Isaías, o en alguno de los profetas, no hubieran tratado a mi Señor Jesús como lo trataron, no hubieran dicho de mi Señor Jesús lo que dijeron, no hubieran hecho a mi Señor Jesús lo que le hicieron. ¿Por qué? Porque como vimos en el versículo pasado, creo que lo vimos, ellos no conocían a Dios. Y ellos no, o sea, ellos ni habían visto a Dios, ni lo habían oído, ni su palabra moraba en ellos, porque a aquel envío ellos lo recibieron. Claro, si ellos
verdaderamente como ellos decían ser, hubieran sido hijos de Abraham, por ejemplo, Abraham, ¿qué hizo con mi Señor? Lo recibió en su casa, lo atendió, le dio comida, ¿verdad? Cuando él tuvo esa maravillosa visitación antes de ser destruida Sodoma y Gomorra, Abraham atendió a mi Señor Jesús, Abraham le lo alojó con sus dos ángeles, ¿verdad? Le preparó comida y todo esto. Si ellos hubieran sido de Dios, hubieran amado, ¿verdad?, al Dios de Abraham, hubieran recibido aquel que Dios envió, como hizo Abraham, que recibió a su Señor Jesús y lo hospedó en su casa. Estos malvados, estos fariseos, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Entonces, obviamente, por eso que aquí dice, hermanos y amigos, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces ellos no tenían ninguna comunión con el Señor, ellos no conocían de nada al Dios que ellos dicen adorar, porque ellos no lo habían visto, porque ellos no lo escuchaban y porque ellos no tenían la palabra de Dios morando en ellos. Tanto así que Dios envió a su único hijo, al Mesías que Él le había prometido a lo largo de todos los profetas, a lo largo de la historia, y ellos lo mataron. Entonces eso da a entender que ellos no tenían a Dios en su corazón, no serían su palabra morando en ellos y que ellos no servían verdaderamente al Dios de Abraham. ¿Ok? Y fíjense lo que termina diciendo, ya para acabar, dice: escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces él les dice: vuélvanse a las escrituras, analicen bien las escrituras, examínenlas bien, porque están pasando por alto lo importante, están pasando por alto lo verdaderamente esencial, que las escrituras son las que dan testimonio de mí, que las escrituras vienen hablando de mí. Fíjense lo que dice: escudriñad la escritura, porque ella os aparece que tenéis vida eterna. Fíjense bien, él dice: analice, escudriñe, indague en la escritura, porque en ella os aparece que tenéis vida eterna. Entonces, ¿y cuál es la vida eterna? Que te conozca a ti, dice la palabra, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a que Él ha enviado, ¿verdad? Entonces, para que tengamos vida eterna, tenemos que conocer al enviado de Dios, tenemos que conocer al Hijo de Dios, tenemos que conocer al Mesías que viene del linaje de David, que se va a sentar en su trono por toda la eternidad. Tenemos que conocer a Emmanuel, tenemos que conocer al Verbo eterno de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. ¿Y qué sigue diciendo? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro, en la escritura aparece que tenemos vida eterna porque ellas dan testimonio de Cristo, y a que es de testimonio de Cristo, a que es que Cristo vino según la carne, a que es que murió y resucitó por nosotros, a que es que está sentado a la diestra de Dios y se está intercediendo eternamente, perpetuamente por los santos, ¿verdad? A que en el que Dios envió ya tenemos vida eterna. Ahí dice: en las escrituras os aparece que tenéis vida eterna. ¿Cuándo tenemos vida eterna? Cuando creemos en Cristo. Si nosotros podemos contemplar
en el Antiguo Testamento a Cristo. Podemos contemplar, podemos visualizar en el Antiguo Testamento, en todos los profetas, a Cristo. Y creemos en Él desde el principio, pues, si creemos en su palabra, tenemos vida eterna, hermanos, porque en las Escrituras nos lleva a tener vida eterna cuando ponemos y depositamos la fe en el que Moisés depositó su fe. Moisés que dijo, por ejemplo, se levantaría un profeta semejante a que se levantaría un profeta semejante a él, y el que no lo quiere sería desarraigado del pueblo. Moisés no se salvó por su obra, Moisés se salvó porque tuvo fe en el Cristo, en el Mesías, en aquel profeta que iba a venir. Moisés se salvó por su fe en el profeta futuro que había de venir. Nosotros nos vamos a salvar y somos salvos porque habemos creído en el profeta que ya vino. Por eso es que nosotros somos salvos y por eso es que tenemos vida eterna en nosotros. No porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, no porque prediquemos el Evangelio, no porque vamos para la iglesia, no porque asistamos a las células, o no porque hagamos todas esas actividades que tenemos que hacerlas como hijos y familia de Dios, pero somos salvos y tenemos vida eterna porque hemos creído en el testimonio que las Escrituras dan de Cristo. La habemos creído a Moisés, la habemos creído a Isaías, la habemos creído a Daniel, la habemos creído a Ezequiel, la habemos creído a todos los profetas del Antiguo Testamento. La habemos creído al mismo Dios que dio testimonio de su Hijo en comenzando el libro de Génesis, en Génesis 3:15, cuando Dios da la primera profecía mesiánica. Todo ese testimonio habemos creído, lo habemos creído. Por eso nosotros tenemos vida eterna. Pero lamentándolo mucho, hermano, el pueblo de Israel, mucho del pueblo de Israel no le creyó y aún muchos no le creen. Muchos ven a mi Señor Jesús como un profeta, muchos lo ven como Nicodemo lo vio en ese momento de esa conversación, como un maestro, pero no todos lo ven como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No muchos lo ven como Pedro lo vio, no muchos lo ven como ese malhechor que estaba con el Heráculo lo vio. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Muchos no lo ven como un Señor. Entonces, hermano, ese es el problema con el pueblo de Israel y también con el mundo entero en general, que no ven a Cristo por X o Y causa, no los permite ver a Cristo como Cristo es, porque el enemigo de nuestras almas tiene la mente entenebrecida para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo, para que ellos no puedan contemplar la gloria de Dios, la majestad de Dios en Cristo, y ellos se conviertan. Entonces hay que orar por todas esas personas, hay que orar por el pueblo de Israel, hermano. Bueno, hermano, en conclusión, vimos como Cristo nos juzga según la carne, Cristo nos juzga según lo que ve, y por eso Él sabe que su juicio es justo, porque Él juzga según oye lo que el Padre le ha dado a juzgar, lo que ha oído juzgar al Padre, Él lo juzga. ¿Okay? Y vemos también que Cristo no juzga a nadie, pero que si Él juzga, su juicio es verdadero, porque juzga según la voluntad de que lo envió. Porque cuando Cristo juzga algo o hace cualquier otra cosa, Él lo hace con la finalidad, con el propósito, con el objetivo de que la voluntad de Dios se labre en la tierra. Por eso que dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, del Padre. Entonces,
eso era algo muy importante. Todos los juicios que mi Señor Jesús emitía, ¿verdad?, aquí en la tierra, aunque Él no fue enviado expresamente a juzgar, pero todos los juicios que Él emitía, ¿verdad?, contra los fariseos, contra el mundo en general, contra Jerusalén, ¿verdad?, todos tenían como objetivo hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y Él sabía que su juicio era justo porque no juzgaba por su propia cuenta, sino que todo lo que oía del Padre, él juzgaba conforme al Padre le había dado. Entonces es muy importante saber eso. Vimos de testigo, vimos como el Padre que lo envió da testimonio del Hijo, ¿verdad? Acuérdense que las acusaciones de los fariseos eran que el testimonio de mi Señor era falso porque daba el testimonio de sí mismo. Y mi Señor Jesús aquí les está diciendo, no, yo no solamente doy testimonio de mí mismo, yo tengo a alguien que es mayor que todo, que da testimonio de mí mismo. Hablando del Padre, el Padre dio testimonio del Hijo en muchas veces, y el mayor testimonio que el Padre dio del Hijo fue cuando lo resucitó con poder al tercer día, dando testimonio, y Él dio el testimonio final de que mi Señor Jesús era aquel que decía ser, porque si mi Señor Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, no hubiera sido el Santo de Dios, no hubiera podido resucitar. Pero como sí lo era, esa resurrección con poder al tercer día fue el mayor testimonio de que mi Señor Jesús era quien decía ser, ¿ok? Entonces el Padre dio numerosas señales, el Padre dio mucha evidencia de que del Hijo. El Padre dio mucho testimonio de que Jesús era su unigénito Hijo, ¿ok? También vimos que Juan el Bautista es el segundo testigo del Hijo. Juan el Bautista venía predicando acerca de Cristo. Él venía predicando acerca de Cristo. Él no era Cristo, pero venía predicando acerca de Él. Y fíjense que mi Señor Jesús dice que Él no recibe testimonio de hombre, pero que esto lo menciona para que ellos sean salvos, para que ellos crean en Juan el Bautista, ¿verdad? Y creyendo en Juan el Bautista, crean en Él y sean salvos, ¿ok? Entonces, claro, porque mucha gente tal vez no creía en Cristo, pero si mucha gente creía en Juan, ¿verdad?, igualmente iban a llegar a creer en Cristo, ¿ok? Entonces, este testimonio lo daba mi Señor Jesús, no porque Él necesitaba algún testimonio del hombre, no porque Él necesitaba que algún hombre lo respaldara o diera alguna referencia de Él, sino porque mi Señor Jesús sabía que muchos consideraban a Juan como un profeta de Dios, y por medio de su testimonio muchos iban a llegar a ser salvos, ¿ok? Muchos iban a llegar a creer en Él y van a obtener la vida eterna. Y el otro testigo que vemos aquí es las obras que él hacía del Padre, las obras que el Padre le había dado a hacer. Ellas daban testimonio de que Él era quien decía ser. ¿Por qué? Porque el Padre da testimonio de su ungido. Por ejemplo, en el versículo que mencioné, en Isaías dice: tu espíritu está sobre mí, porque tú me has ungido para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para libertar a los oprimidos y para anunciar a los pobres el año favorable del Señor. Y todas estas obras que Cristo hizo en su ministerio terrenal son el cumplimiento de la profecía dicha por Isaías, pero también son un testimonio fiel de que Cristo era el que él decía ser. Nadie
Nadie que no venga de Dios puede revivir un muerto. Nadie que no venga de Dios puede expulsar demonios. Nadie que no venga de Dios puede perdonar los pecados. Todas estas obras que mi Señor Jesús manifestó cuando andaba haciendo bien en los días de su carne, daban testimonio de que era el que decía ser. Y por último, hermanos y amigos, mi Señor Jesús le dice a los fariseos que ellos no han visto al Padre, que ellos no han oído su voz. O sea, que el Padre da testimonio de Él. Y que ellos no han visto al Padre, no han oído su voz y su palabra no mora en ellos. Y por esa razón, ellos no lo reciben a Él. El Señor Jesús dice, si ustedes verdaderamente fueran de Dios, no me tratarían de esta forma. Si ustedes verdaderamente creyeran en la palabra de Moisés, ustedes me recibirían de esta forma. Si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, ustedes me recibirían de esta forma. Pero como no tienen la palabra de Dios, ni conocen a Dios porque no lo han visto ni lo ven, no lo han visto ni oído, entonces la muestra de esto es que ustedes no reciben a aquel envió. Esta es la muestra de esto, y esto lo vemos a lo largo de toda la historia de Israel. Muchos profetas de Dios, siervos de Dios, fueron apedreados, fueron muertos por el pueblo de Israel porque ellos no los aceptaban. Ejemplo, Jeremías fue muy maltratado por el pueblo de Israel, un profeta que estuvo 20 años predicando que se arrepintieran, y fue muy maltratado por su pueblo. ¿Por qué? Porque nunca el pueblo de Israel recibió a los mensajeros de Dios, a los verdaderos, a los que decían ser mensajeros y no lo eran, a estos sí recibieron. ¿Ok? Entonces, a los que venían dando testimonio de sí mismos, que venían no hablando de parte de Dios, sino de parte de ellos, a eso sí lo recibieron y creyeron en ellos. ¿Okay? Y él le dice eso. Ustedes no conocen a Dios, no lo han visto, no lo oyen, y no tienen la palabra de Él morando en ustedes, porque si fuera, porque ustedes no recibieron a que me envió. O sea, ellos no tenían vida eterna, porque la vida eterna es que como dice la Escritura, es que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Entonces el pueblo de Israel estaba muerto en delitos y pecados. Y bueno, concretamente los fariseos, más que todo, porque mucho del pueblo sí creyó en mi Señor Jesús, y otra parte no, pero bueno, sabemos que tenía que ser así, ¿ok? Por último, él le dice que escudriñen las Escrituras, vean, vayan a las Escrituras, analícenlas, medítenlas, pídanle a Dios que le dé esa Biblia para que entienda las Escrituras, porque en ella aparece que tienen vida eterna. ¿Y por qué tienen vida eterna? Bueno, porque ellas son las que dan testimonio de mí, a creer en Cristo, a ver a Cristo, a creer en el Mesías a lo largo de toda la Escritura, a creer de aquel que la Escritura da testimonio. Entonces tenemos la vida eterna. Entonces mi Señor Jesús dice, vuélvanse a la Escritura, medítenla, profundícenla, examínenla con detenimiento, porque ahí aparece que ustedes tienen vida eterna. Y la vida eterna viene por el conocimiento del Hijo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. A creer en el testimonio que las Escrituras dan de Cristo, vamos a creer en el Hijo de Dios y por ende vamos a tener vida eterna. Pero como ellos no creían en la Escritura, no creyeron en los profetas, no creyeron en Moisés,
que ellos decían seguir, ¿verdad? Que ellos decían ser seguidores de Moisés, pero las obras de Moisés no hicieron, ¿verdad? Como ellos no creían en las escrituras, no podían creer en aquel de quien hablaba las escrituras, y por ende no tenían vida. Entonces mi Señor Jesús le dice: vuélvanse a la escritura, mediten, analicen, profundicen, para que vean que tienen vida eterna, y ellas hablan de mí. Pero bueno, como ellos no tenían la palabra de Dios morando en ellos no podían hacer eso. Entonces, mi querido hermano y amigo, Dios los bendiga. Tenemos numerosos y muy fieles testigos de que Cristo es el que decía ser, y si Cristo es el Hijo de Dios viviente y nosotros recibimos su testimonio, quiere decir que tenemos vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida en sí mismo, el que tiene el Hijo tiene vida y no verá condenación. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces creamos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos suficientes testigos que nos dicen, que nos confirman que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre de todo. Tenemos suficientes testigos para creer que todo lo que mi Señor hizo y dijo, lo hizo y lo dijo de parte de Dios que me envió. Y tenemos suficientes testigos para creer que Cristo resucitó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando que Él ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, hermanos, creamos en Cristo Jesús, porque no hace falta más testimonio de lo que ya Dios nos ha provisto, para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Creamos que Cristo es el Hijo de Dios viviente, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.